Buenas tardes, buenos días. Estamos aquí, bueno, ya ha contado Beatriz lo que vamos a ver. Vamos a ver un vídeo que es el principio, hablando de comunicar la hispanidad. Mañana, como todos sabemos, se estrena Hispanoamérica, Canto de Día de Esperanza, se preestrena, y vamos a ver el principio de la película. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente. Nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, vejar, matar, etc. La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Este relato es imperativo superarlo. Como mis alumnos no tienen violín en casa, ellos no pueden practicar con el instrumento en su casa, así que una forma de cómo practicar, les dije que agarren dos palitos, uno que pongan en forma de como se pone el violín y otro el arco. Entonces ellos practican la forma de colocar, de agarrar el arco con ese palito y luego acá, y empiezan a hacerlo así. El violín es el instrumento estrella, es el instrumento que llegó de Europa, pero que se hizo homogéneo el primero y el que ha prevalecido hasta nuestros días. Es su cultura viva, lo que les ha permitido estar presentes a día de hoy y ser lo que son. Su religiosidad, su espiritualidad es muy fuerte y celebran sus fiestas, que es una manera de vivir muy suya, ¿no? Gente que toca el violín, gente que canta en latín. Lo primero que tendríamos que aprender no es América Latina, es América Hispana. No somos romanos, ni franceses, ni latinos. Somos hispanos. Esta es la América Hispana. Entonces nos encanta decir que somos hermanos, pero va de nuevo, dos raíces, indígena y hispana. Los indígenas de América no eran hermanos entre ellos. No se conocían. Y los que se conocían se mataban. Y si son los aztecas, se comían. O sea, los pueblos nahuas no son amigos entre sí, no son amigos de los demás pueblos, no son amigos de los mayas, no tienen contacto con los incas, no existe ninguna hermandad indígena en América. Lo que nos hermana es la historia común, y hay historia común desde que somos hispanos. Muy bien.
Bueno, Beatriz ya ha presentado a Carmen Iglesias, a Jaime Olmedo, que van a ser los que introduzcan esta mesa en la que vamos a hablar de comunicar la hispanidad. Bueno. Comunicar la hispanidad, a ver, yo no hago las películas por hacer películas, las hago con un fundamento, con un motivo y con una idea. La película no quiero que se quede solo en una película. Por eso son estas jornadas que estamos haciendo aquí. Pero también hay otros proyectos que van a continuar la película. Tenemos, por supuesto, previsto estrenar en América, en México y en el Perú. Y sería fantástico poder organizar algo como esto allí donde vayamos en el estreno de la película. Hay otras formas de comunicar la hispanidad. Una de las más extraordinarias es las que... Bueno, es una historia curiosa porque yo hace unos años, cuando me enteré que iban a hacer un parque temático en Toledo, unos franceses, me eché las manos a la cabeza. Dije, bueno, ya esto va a ser más de lo mismo, o sea, multiplicado encima por o sea, van a dar una idea, la misma historia de España contada por fuera de España. No he podido estar más equivocado. Erwan de Villon es el consejero delegado y guionista del parque temático, bueno, que ahora mismo habéis ganado, ¿verdad?, el premio al mejor parque temático del mundo, como el Oscar al mejor espectáculo del mundo. Al mejor espectáculo de tal. Es una maravilla. El año pasado en la presentación que hicisteis de Recaredo, la conversión de Recaredo, que es uno de los espectáculos que están allí, había dos franceses gritando «Viva España». O sea que desde luego es una forma de comunicar la hispanidad fantástica. No sé cuántos visitantes tenéis, las cifras son inmensas. En el auditorio son 7.000 personas, ¿no? Tenéis ahora para 7.000 personas. Bueno, está también aquí Jesús, que nos está acompañando, que es el vicepresidente y bueno, las cifras son tremendas, es una labor maravillosa, gigantesca, de la que, bueno, nos sentimos muy orgullosos. Yo no dejo de recomendarlo y luego nos contará un poco cómo fue el proceso. Lucía González Barenderán, bueno, nos conocemos hace poco, aunque de oídas ya nos conocíamos. Los dos nos dedicamos al cine. Yo llevo muchos años produciendo documentales y haciendo películas, y tú llevas ya bastantes como distribuidora, ¿no? Es la fundadora de Bosco Films, que tenemos la suerte que distribuye Hispanoamérica. Entonces, bueno, es una relación reciente, pero la verdad es que estamos trabajando muy bien juntos. Tienes un equipo maravilloso que ha encajado perfectamente con mi maravilloso equipo. Estoy de acuerdo, 100%. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que esto solo será el principio de una hermosa colaboración, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que ya... Bueno, hablando de equipos, quiero dar las gracias al equipo de la Fundación Rafael del Pino, todos los que estáis haciendo este posible, estas jornadas, por un trabajo impecable, eficacísimo, maravilloso. Estamos aquí muy a gusto. Y bueno, están aquí María del Pino y Ana Cebrián del Pino, que son presidenta y vicepresidenta de la Fundación, a la que, bueno, no pararé de dar las gracias cada vez que salga a hablar, porque realmente esto ha sido posible gracias a vosotras. Muchas gracias. Bueno, y ahora, si queréis ya, Carmen, pues podemos empezar a conocer esa obra, yo creo, extraordinaria, que ha sido el portal de historia hispánica, que yo creo que es fundamental que se conozca, y sobre todo que se conozca en América, y es un trabajo extraordinario para comunicar la hispanidad.
Muchas gracias. Unas palabras muy breves. Lo primero, buenos días. Es un honor para mí y para la Real Academia de la Historia que estamos constantemente en contacto con José Luis y hemos ido varias veces a Puy de Fou, gracias a Jesús Said, que desde el principio tuvimos noticia de esta gran obra. Que vayamos uniendo esfuerzos de las distintas instituciones creo que es básico y muy importante. El portal que van a ver ahora, luego si hay coloquio hablamos de ello, ha sido una gran obra única en el mundo. En este momento nos copiará, pero en este momento somos los únicos que tenemos esa geolocalización que van a ver y que va a explicar muy bien Jaime Olmedo. También nosotros tenemos un gran equipo y los equipos son absolutamente fundamentales porque sin ellos no podríamos hacer nada. Y por lo tanto, pues Jaime, para no perder ahora ni un segundo, va a empezar a explicarnos el portal. Hay un vídeo antes. El vídeo antes, pequeñito. ¿Puedo poner el vídeo, por favor? Un vídeo con... La Real Academia de la Historia fue erigida para fijar los tiempos y aclarar los hechos, desterrando las ficciones de las fábulas, ajustando los sucesos a la más exacta cronología. Y así, como a la historia sirve la cronología, debe la geografía ayudar a entrambas. 150.000 referencias geográficas. Desde el año 1.350.000 a.C. hasta la actualidad. 20.000 acontecimientos históricos. Más de 50.000 personajes. Encuentra personajes y hechos en lugares de los 5 continentes. La secuencia de la historia hispánica contada año a año. Posibilidad de búsquedas específicas por personajes, por hechos, por lugares y por temas. Todos estos contenidos, elaborados con el mayor rigor histórico, se muestran vinculados entre sí mediante un completo sistema de enlaces directos e indirectos que permite contextualizar acontecimientos y personajes. Sigue los pasos de los personajes y descubre su encuentro con otras trayectorias de su tiempo, estableciendo entre ellos una red de relaciones nunca antes mostrada. La historia del mundo no se entiende sin la historia hispánica. Con este proyecto, la comunidad hispánica es la primera del mundo en geoposicionar su historia en común. El portal Historia Hispánica es un proyecto grandioso, fascinante, que despliega sus amplísimos contenidos y capacidades sin desplazar su centro de gravedad, nuestra identidad histórica y actual. En la navegación por sus páginas vemos nuestra cultura proyectada a través del tiempo en un ámbito geográfico global. La forma en que se muestran sus contenidos es la cartografía de nuestro pasado, pero también la guía para nuestro presente. La historia hispánica, el mundo hispánico, es hoy una realidad global con presencia efectiva y pujante en los 5 continentes. Y este proyecto que nos presenta hoy la Real Academia de la Historia hace mucho más visible y comprensible esa presencia a través del tiempo. El portal Historia Hispánica presenta una forma completamente novedosa de contar la historia. Estamos convencidos de que su ejemplo será seguido por otros países para mostrar y compartir su pasado, y nos enorgullece que una institución española como la Academia haya sido pionera en concebir y desarrollar un nuevo modelo de conocimiento que se difundirá a partir de hoy y que supone desde ahora mismo el lugar de referencia en Internet para conocer nuestra historia. Una nueva forma de contar la historia.
Empezamos entonces a mostrar el portal. Tenemos que decir que en este momento tenemos 20 millones de usuarios al mes del portal y que realmente estamos absolutamente emocionados todo el tiempo con la herramienta que ha hecho un pequeño equipo durante mucho. Primero el diccionario biográfico electrónico, que recordarán que también lo presentamos con un gran teatro en el Pardo, con el rey presidiéndolo, los reyes, y en 2018 y ahora en 2023 este gran portal de historia absolutamente único. Vamos a verlo. Muy bien. Y seguimos luego. Pues muy buenos días a todos. Como efectivamente ha dicho Carmen Iglesias, es para nosotros una gran alegría presentar hoy aquí el último proyecto historiográfico y tecnológico de la Real Academia de la Historia. Es, como se ha dicho, un gran portal que muestra, geoposicionados y vinculados entre sí, los acontecimientos y los personajes de la historia hispánica. Es un gran portal que muestra, en suma, como estamos viendo, la historia hispánica en su dimensión global. Hemos conseguido geoposicionar más de 50.000 personajes con sus lugares de nacimiento y muerte y sus lugares de paso, y más de 20.000 acontecimientos en aquellas ubicaciones donde tuvieron lugar. En total, unos 150.000 registros geográficos que geolocalizan el primer Big Data histórico del mundo. Y a todos estos contenidos, que son únicos por su cantidad, pero también por su calidad, pues han sido elaborados por académicos, por historiadores, por especialistas. A todos estos contenidos se puede acceder de tres maneras distintas. La primera, como estamos viendo, haciendo zoom sobre cualquier área geográfica del mapa, donde hay marcadores geográficos, y pulsando en cada uno de ellos se despliega una ventana que nos muestra en una columna los personajes nacidos en ese lugar, en una segunda columna los personajes fallecidos en ese lugar ordenados alfabéticamente, y en una tercera columna los acontecimientos allí sucedidos ordenados cronológicamente con la datación cronológica más exacta posible. Pulsando en cada uno de esos registros accedemos bien a la información de los acontecimientos, bien a la biografía de los personajes. Esa es la primera forma de acceder a todos estos contenidos. La segunda forma es a través de ese faldón inferior que estamos viendo ahí, que nos permite hacer búsquedas más específicas por personajes, por lugares, por épocas y por temas. Por lo tanto, búsquedas por quién, cuándo, dónde y qué. Y a todos estos contenidos específicos se puede acceder dejándonos guiar por los descriptores predeterminados, más de 10.000 que hay en la plataforma, o bien podemos hacer búsquedas avanzadas combinando libremente numerosos criterios entre sí. En la parte referente al quién, como estamos viendo ahí, es donde están insertos toda la información biográfica, todos los personajes. Los personajes no son solo personajes de la administración pública o de la política, son personajes de las artes, las ciencias, las letras, el ejército, la religión. Y podemos buscar por estos predeterminados descriptores que estamos viendo que describirían los ámbitos de actividad. Hemos establecido 8 grandes grupos con numerosísimas subdivisiones a su vez que organizan la actividad a través de la administración, las letras, las artes, las ciencias, el pensamiento, la religión, la sociedad. Pero también podemos buscar personajes, como decía, combinando libremente numerosos criterios entre sí. Criterios que van, como estamos viendo, desde el nombre, los apellidos, el seudónimo o título nobiliario, si el personaje lo tuviera, el sexo, los lugares de nacimiento, itinerario y paso, las fechas de nacimiento, itinerario y muerte, el ámbito disciplinar, el ámbito temático, la confesión, o incluso podemos buscar una palabra o cadena de palabras en las más de 65.000 páginas de texto que están detrás de esta plataforma. Si quisiéramos, por ejemplo, saber cuántos personajes nacidos en América tuvieron un cargo dentro de la administración española, seleccionaríamos como lugar de nacimiento América y después, como ámbito disciplinar o ámbito de actividad, seleccionamos Administración Española. Activamos la búsqueda y accedemos siempre a los resultados de esta triple manera. Primero, un mapa que geoposiciona todos los resultados y después 2 columnas que nos muestra el número de resultados. Ahí están más de 1.300 biografías y los acontecimientos vinculados a esa búsqueda.
Entre los personajes, esos personajes nacidos en América con cargo en la administración, encontramos funcionarios militares, oidores, fiscales de audiencia, rectores, contadores mayores de cuentas. Encontramos incluso diputados y senadores, encontramos miembros de consejos de la monarquía hispánica, miembros de reales sociedades de amigos del país. Encontramos personajes sumamente diversos, incluso ministros o virreyes. Y si quisiéramos saber si alguno de estos personajes nacidos en América con un cargo en la administración recibieron algún título nobiliario, colocaríamos en el campo seudónimo título el ordinal romano I, que nos daría la indicación de que es el primer titular de esa merced de título. Y ahí tenemos 70 personajes. De nuevo se geoposicionan los resultados, nos muestra la columna de personajes y la columna de resultados asociados a ellos. Y esos personajes, como vemos, los tenemos desde época muy temprana. Por ejemplo, podemos visualizar a uno de ellos, el que tenemos en pantalla, que es López Díez de Aux y Armendáriz, personaje que efectivamente lo estamos viendo ahí, primer marqués de Cadreita, por lo tanto, efectivamente responde a nuestra búsqueda, nacido en Charcas y muerto ya en Madrid en 1644. Este es un personaje interesantísimo porque es un personaje que, aparte de ser virrey, había sido antes general de los galeones de la Guardia y de la Carrera de Indias, y todas esas etiquetas y descriptores que vemos debajo de ese encabezamiento son también interactivos y podemos jugar con ellos. Él es hijo de un personaje homónimo, su padre fue presidente y capitán general de las audiencias de Quito, de Charcas y de Nueva Granada, y precisamente en esa última audiencia, en la de Nueva Granada, lo fue solamente durante 8 meses, pero luego tuvo que sufrir un largo y duro juicio de residencia durante más de 4 años, lo cual da idea también de los sistemas de control y de garantías de la administración española en ese tiempo. Este es un personaje que cruzó al menos 20 veces el Atlántico y durante su virreinato en Nueva España tuvo un periodo de cierto sosiego. Se preocupó sobre todo de tomar medidas para la limpieza, el saneamiento y los desagües de la capital mexicana. Además, prestó una particular atención a la estabilidad de los precios. Sobre todo, esa estabilidad de los precios desembocó en persecución, sobre todo de regateros y de reventas. Además, se preocupó también por la situación de los indios, reformó el Hospital de los Indios, dejó casi concluida la Catedral Mexicana al término de su virreinato y construyó, por ejemplo, un teatro en el patio de comedias, ¿no? Es decir, lleva a cabo, como decía, una importante labor durante su virreinato. Y es a lo que nos permite buscar y acceder a estas búsquedas, como digo, avanzadas, ¿no? Detalles desconocidos o poco conocidos en su mayoría. Pues bien, la segunda manera de acceder a todo este contenido es a través del apartado «Cuándo», ¿no? Que ya es el que nos permite buscar por distintos periodos de la historia, y aquí vamos a encontrar siempre los personajes y los acontecimientos vinculados a esos periodos. Aquí vemos desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Podemos escoger cualquier época de la historia hispánica. Si seleccionamos, por ejemplo, Edad Moderna, podemos acceder a los contenidos relativos a cada reinado, desde los Reyes Católicos hasta Carlos III. Escogemos este último, por ejemplo. Incluso podríamos seguir descendiendo las etapas de cada reinado, pero si activamos ese reinado, vamos a ver de nuevo esto que estamos viendo, que es el mapa del reinado de Carlos III, con las biografías de los personajes relevantes en ese periodo, los personajes que están realmente activos y los acontecimientos en ese momento. Aquí estamos viendo más de 1.300 acontecimientos, y cuando el volumen de datos es tan grande podemos filtrar por cualquier concepto. Por ejemplo, ponemos expedición y ya los hechos se limitan a 35. Y aquí vemos las expediciones, por ejemplo, botánicas al Perú en 1777. Podemos ver la expedición a Chile en el año 1781. Y si accedemos a una de ellas, que es la expedición botánica a Nueva Granada en el año 1783, vamos a ver cómo hemos distribuido la información en los acontecimientos. Primero hay un mapa que estamos viendo, geoposiciona el acontecimiento en aquellos ámbitos geográficos donde tuvo lugar. Después una datación cronológica exacta y después la redacción del acontecimiento, ¿de acuerdo? Ahí viene cómo la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada es designada por Carlos III y se designa a José Celestino Mutis como botánico y astrónomo real.
Bien, después de esa información relativa al acontecimiento con el geoposicionamiento, la fecha y la descripción siempre sucinta, una imagen alusiva, aquí estamos viendo una cartografía histórica del Nuevo Reino de Granada, y después de esa información relativa específicamente al hecho, viene esta zona, se llama personajes relacionados, y aquí se muestra el acceso directo a las biografías de los personajes relacionados con el hecho que acabamos de ver. Y aquí no vemos solamente a Carlos III o a Mutis, sino que vemos también a todos aquellos botánicos, zoólogos, pintores, miniaturistas, dibujantes, que formaron también parte de esa expedición botánica al Nuevo Reino de Granada. Pues bien, debajo de esa área de personajes relacionados encontramos esto, otros hechos relacionados. De manera que se nos muestra lo que está sucediendo en ese mismo momento, lo que está sucediendo sobre ese mismo tema, en este caso expediciones científicas, y lo que está sucediendo y ha sucedido en ese mismo lugar. De forma que cada acontecimiento aparece triplemente contextualizado con esta información que se da de cada uno de ellos. Y si accedemos a una de las biografías, podemos ver cómo hemos distribuido la información en cada personaje. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la biografía de Mutis, y hay siempre un encabezamiento que recoge los datos biográficos básicos de cada personaje. En este caso, Mutis, desde su nacimiento en Cádiz hasta su muerte en Santa Fe de Bogotá, y ahí vemos todas esas etiquetas que describen la actividad de Mutis, ¿no? Como naturalista, como astrónomo, como matemático incluso, botánico, etc. Hay, en este caso, como vemos, una imagen, un retrato alusivo del personaje, y luego hemos colocado a la derecha un índice que nos permite acceder rápidamente a toda la información. Por un lado, la biografía la hemos visto, después las obras del personaje con toda su producción, tanto si es producción escrita como si es producción plástica o de otro tipo. Después la bibliografía sobre el personaje, una bibliografía actualizada, esta estamos viendo que finaliza en el año 2024, y después la firma del especialista que ha redactado el texto, en este caso José Luis Peset, que es historiador de la ciencia y profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pues bien, aparte de esta información específica sobre el personaje, viene después esta zona, que es otros personajes con los que se relaciona. Y tenemos el acceso directo a todos los personajes citados en la biografía, en este caso en la biografía de Mutis, y después tenemos el acceso directo a todas aquellas biografías en las que Mutis es citado, cosa que es distinta y no siempre hay una correspondencia biunívoca entre unos personajes y otros. Además, tenemos personajes similares. La base de datos nos muestra por defecto todos aquellos personajes que compartían la misma ocupación que aquel personaje en el que nos encontremos durante su tiempo de vida. Y podemos elegir cualquier disciplina de las que destacó Mutis. Si escogemos, por ejemplo, matemáticos, la base de datos nos muestra los que eran matemáticos en el tiempo de Mutis. Pues bien, aparte de esto, la gran novedad viene ahora. Hemos creado esta zona que se llama Hechos y Lugares, en la que hemos trazado el itinerario vital de los personajes. Este es el itinerario vital de Mutis, desde su nacimiento y formación en Cádiz, después Sevilla, Madrid, su llegada al Nuevo Mundo y su establecimiento en Santa Fe de Bogotá. Lo importante es que cuando nos ponemos sobre cada una de estas etapas, se nos muestra los personajes que coinciden con él en ese momento y en ese lugar determinado, como estamos viendo. Ahí estamos viendo la estancia de Mutis como profesor en la Universidad del Rosario, donde coincide con todos esos personajes, y podemos activar hasta 5 trayectorias de esos personajes que se nos muestran para ver los puntos de contacto y de confluencia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la trayectoria del botánico Francisco de Caldas, que fue alumno de Mutis, que luego intentó sumarse a la expedición de Humboldt, pero Humboldt lo descartó por unas desavenencias científicas, y entre 1802 y 1805, como estamos viendo, desarrolló una intensísima labor botánica en la zona del Ecuador, que tenemos, como vemos, documentada casi semana a semana. Recogió más de 6.000 especímenes, él trataba de trazar el mapa botánico de Nueva Granada, y después finalmente fue director del Observatorio Astronómico en Santa Fe de Bogotá, un observatorio astronómico construido precisamente por iniciativa de Mutis, ¿no? Pues bien, además de esto, de esta visualización de las trayectorias de los personajes y de ver cómo intersecciona y cómo confluyen, cada personaje, lo estamos viendo aquí, tiene además todos sus hechos relacionados, los hechos en los que ese personaje fue protagonista, ¿no? Por lo tanto, hemos reconstruido la red de relaciones de cada uno de los personajes
lo hemos puesto otra vez en contexto con los personajes de su tiempo. Bien, hemos visto, por lo tanto, la manera de acceder rápidamente a aquellos personajes que nacidos en América tuvieron un cargo en la administración española y además recibieron un título nobiliario. Difícil acceder a esos contenidos de otra manera. Pero también podemos acceder ya no solamente a estas fotos fijas de la historia de España, sino a la secuencia completa de nuestra historia. Y aquí hemos creado esta línea del tiempo que nos permite detenernos en cualquier año. Nos fijamos, por ejemplo, en el año 1000, detenemos el cursor en el año 1000 y se nos muestran los personajes del ámbito hispánico, como vemos, en un ámbito geográfico bastante delimitado, ¿no? Pero si seguimos avanzando con el cursor sobre esa línea de calor que va adquiriendo tonalidades más cálidas a medida que aumentan los datos históricos, nos podemos detener en el año 1475 y ahí vemos que ya la presencia del mundo hispánico en Europa es mucho mayor, pero incluso vemos algunos personajes antes de la llegada de Colón ya en América. Esto se debe a que gracias a la participación de las Academias Iberoamericanas de la Historia están contenidos también en esta plataforma todos aquellos caciques indígenas con los que se relacionaron los españoles cuando llegan al Nuevo Mundo. Y ahí podemos ver en Acla, en Panamá, el nacimiento de Careta y Quibián, ahí vemos en Quito el nacimiento de Calcuchímac y Rumiñahui, o ahí de Quilliscacha en esa zona de América del Sur. Y si hacemos zoom sobre la zona de México, como lo estamos viendo, vamos a ver incluso que nos llama la atención un personaje de nombre castellanizado, es Juan Badiano. Este es un personaje interesantísimo porque era un indígena nacido en Xochimilco, pero que con 41 años ingresa en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, aprende español, aprende latín, traduce esta obra de herbolaria indígena, una obra precisamente escrita también por otro indígena, que era Martín de la Cruz, y llega a dominar el latín hasta el punto de que se le compara en su época con el estilo de Plinio, ¿no? Bien, es un ejemplo de digamos, de la acción cultural de España en el Nuevo Mundo, pero si colocamos el cursor, por ejemplo, en el año 1600, ahí ya la historia hispánica, como estamos viendo, se ha vuelto global. Tenemos una amplísima presencia en Europa, en América, no solamente del sur, pero también lo tenemos en Oriente Medio, en Asia, en Oceanía, en Filipinas, lo estamos viendo ahí, ¿no? De manera que esta visión, ¿no?, de la historia hispánica ya traducida geográficamente nos permite acceder a la tercer elemento de búsqueda, que es la búsqueda por lugares, donde lo estamos viendo ahí. Y ahí podemos buscar por cualquier elemento de la geografía, incluso geografía física o geografía política. Y dentro de la geografía física podemos buscar por la hidrografía o por la orografía. Es decir, por la hidrografía nos mostraría todos los acontecimientos y personajes de la historia hispánica vinculados con los mares, con los océanos, con los ríos, con los lagos. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Este es el mapa de la historia hispánica vinculada con la hidrografía, porque hemos normalizado todos los entrantes y salientes costeros, los estrechos, cualquier accidente y cualquier acontecimiento que haya sucedido en el mar, ¿no? Pero podemos hacer una búsqueda por historia política, por continentes, una búsqueda más convencional, y estos serían los resultados, por ejemplo, de América. 6.455 personajes y 1.671 acontecimientos de relevancia sucedidos, ¿no? Y en esos acontecimientos pues van, fíjense, desde el primero, desde el grito de tierra de Rodrigo de Triana, desde la cofa de la Pinta, en el 12 de octubre del año 1492, cuando avista la tierra de Guananí. Y ahí comenzamos, estamos viendo una imagen de cartografía histórica de la isla. Por lo tanto, desde el 12 de octubre de 1492 hasta, en este caso, el año pasado, cuando se entrega el premio Cervantes a Rafael Cadenas, al poeta venezolano Rafael Cadenas, como lo vemos ahí en abril del año 2023, ¿no? Por lo tanto, vemos el arco cronológico completo. Y entre las dos fechas, pues todos los acontecimientos que han vinculado las dos orillas del Atlántico. Si nos detenemos incluso en los acontecimientos de los que se cumplen, por ejemplo, ahora 500 años, cosas que sucedieron en 1524, podemos ver ahí, por ejemplo, abrimos y vemos Esteban Gómez. Esteban Gómez hace exactamente 500 años recorre toda la costa de Terranova, de Canadá, quizá llegando hasta Nueva Inglaterra, Nueva Escocia o Nueva Brunswick, es decir, más allá de los 42 grados de latitud norte, y es él el que proporciona la mayor información o más detallada geográfica de todo ese litoral, una información que además fue incluida rapidísimamente dentro del padrón real de la Casa de la Contratación.
pero que aparece en pantalla. Ah, no, una ventana. Bueno, ahí estamos viendo el mapa en el que se ve precisamente esa tierra, ¿no?, del personaje de Esteban Gómez. Pero también, yo creo que los espectadores lo están viendo sin ningún problema. Bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, la fundación del... No hay problema. Estamos viendo, por ejemplo, el establecimiento de... ahí lo estamos viendo, del Consejo de Indias, ¿no? El Consejo de Indias se desgaja realmente del Consejo de Castilla, es el órgano encargado de la gestión de Indias, y estamos viendo cómo efectivamente se encarga la presidencia del Consejo de Indias a García de Loaysa. García de Loaysa había sido obispo de Osma, había sido obispo de Sigüenza, y es un personaje relevante porque además había recibido el capelo cardenalicio en la misma ceremonia en la que Carlos V se le corona emperador, y es un personaje relevante que se ocupa de la presidencia del Consejo de Indias y manda al Nuevo Mundo misioneros en el año 1529, algunos de tanta relevancia como Tomás Ortiz, incluso su sobrino Jerónimo de Loaysa y Carvajal, que llegó a ser además el primer arzobispo de Lima, ¿no? Es un personaje de relevancia, lo cual nos da idea también de cómo la monarquía hispánica cuidaba, ¿no?, todo lo que tenía que ver con la administración de las Indias. Bien, esta es la información, como digo, que podemos ver por esa búsqueda por lugares. Nos queda solamente la última parte, la parte referente al qué, la búsqueda por temas, ¿no? Y aquí podemos buscar cualquier tema que sea de nuestro interés y ya está predeterminado. Por ejemplo, tecleamos imprenta y nos va a recuperar pues todos los personajes y los acontecimientos vinculados con la imprenta. La imprenta es lo que es ahora para nosotros esta tecnología, es el salto tecnológico que se produce en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y que aquí estamos viendo, primero, en esa posición, pulsamos en ese icono y vemos el lugar de muerte de este primer impresor de Filipinas, que es este dominico, autor de ese arte y reglas de la lengua tagala, Francisco de Blancas San José, ¿no? Esa es la parte, como digo, en la que se geoposicionan los resultados. Luego tenemos una columna de personajes en la que aparecen los grandes impresores. Están desde Fadrique de Basilea, Arnau Guillén de Brocar, Jorge Cozzi, los Kronberger, todos los grandes impresores. Pero no solo los grandes impresores, sino también aquellos personajes que han sido claves para la historia de la imprenta. Por ejemplo, Antonio de Mendoza y Pacheco, que lo estamos viendo aquí. Primer virrey de Nueva España, segundo virrey del Perú. Y es importante porque es una persona clave en la llegada de la imprenta al Nuevo Mundo. Aquí estamos viendo la biografía de Antonio de Mendoza y Pacheco, con su bibliografía, su relación con otros personajes, pero cuando acudimos a su itinerario vital, vamos a ver cómo después de una carrera política y diplomática en Flandes y en el Imperio, incluso con una embajada en Inglaterra, marcha a América, cruza el Atlántico y ya como virrey de Nueva España, en colaboración con el arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, establecen la primera imprenta del Nuevo Mundo y la establecen en la Ciudad de México, exactamente en el edificio que vamos a ver ahora y que se conserva, que es la Casa de las Campanas. En ese edificio se establece en 1539 la primera imprenta del Nuevo Mundo, solo 18 años después de la conquista de México. Y, como hemos visto antes, si nosotros activamos ese punto de la etapa, vemos la confluencia con el arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y con el cajista italiano Giovanni Paoli, que habían enviado los Kronberger desde Sevilla. Ahí, en ese punto, como digo, se establece la primera imprenta del Nuevo Mundo. Y nos quedaría solamente por ver la última forma de acceder a todos estos contenidos, que es a través de ese cajetín de búsqueda superior, esa lupa que está en la parte superior de la pantalla, que ya nos permite búsquedas por términos más abiertos, es una búsqueda más genérica y ahí podemos poner cualquier contenido, como por ejemplo universidades en América. Si nosotros tecleamos universidades en América, nos va a recuperar todos los personajes y todos los acontecimientos vinculados con las universidades en América. Ahí tenemos posicionados todos esos centros de conocimiento establecidos en América. Y los tenemos desde el primer registro, desde 1536, con la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que hemos mencionado anteriormente,
ahí lo estamos viendo en la imagen, con la ubicación y la descripción del acontecimiento, a ya lo que es el primero de los 22 colegios mayores que se establecen en el Nuevo Mundo, a lo que sería la Universidad Primada de América, que es esta Universidad de Santo Tomás de Aquino, fundada en Santo Domingo en el año 1538. Así sucederían después las universidades siguientes de Lima y hoy San Marcos y de México en el año 1551, y a partir de ahí toda una sucesión de fundaciones y aperturas de centros de estudios superiores, de colegios que buscaban la formación de la población, hasta la última fundación española, que es en el año 1812, como estamos viendo ahí, la fundación de la Universidad San Ramón Nonnato en la ciudad de León, en Nicaragua, ¿no? Es decir, casi 3 siglos de presencia universitaria, en 3 siglos, 30 fundaciones, una treintena de fundaciones universitarias. Esa es parte del legado cultural de España en el Nuevo Mundo. Como decía don Luis Díaz del Corral, España se desdobló en América, ¿no? Es una expresión que atina muy bien con la acción de España en el Nuevo Mundo. Bueno, pues estas son algunas de las posibilidades y capacidades de esta plataforma, con la que, como se ha dicho, España logra ser el primer país del mundo en tener geoposicionada su historia. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, es un trabajo Muchas extraordinario. gracias. Enhorabuena, de verdad. Es algo increíble, Carmen. Jaime, extraordinario. Sí. Hay que insistir Ahora, en sí. que es fácil además llegar a ello, que como ha sido todo seguido, pero creo que lo ha explicado muy claramente Jaime, que se puede entrar por cualquier sitio. Sí. Estupendo, y extraordinario. para cualquiera, o sea, aunque no se sea digital. Vamos a ver otra forma muy nativo distinta digital. de comunicar la hispanidad. Esta es una forma extraordinaria que tiene un contenido maravilloso. Y ahora, como hablaba antes, mi sorpresa fue bueno, por supuesto estoy feliz de haberme equivocado con mi primera idea que tuve de Puy de Fou. Puy de Fou es, además el One es además de ser es el guionista y los guiones son extraordinarios. Y otra cosa que me fascina es que la música es también extraordinaria. Que eso es algo que yo le tengo mucho miedo, ¿verdad? A la música. Porque puede estar muy bien, pones una música que no está bien y lo hundes, ¿no? Cuéntanos, Erwan, cómo fue el proyecto, cómo nace y cuál es la realidad ahora de Puy de Fou. Pues muchas gracias por invitarme. ¿En qué consiste Os voy a contar un poco del proyecto y sobre todo en qué consiste la intuición de Puy de Fou en general, de Puy de Fou España en España. Y si me permitís después una serie de comentarios muy subjetivos, muy personales sobre la hispanidad, eso sí, vista desde el punto de vista de un francés envidioso. Pero voy a empezar por el inicio. Puy de Fou España antes se monta a raíz de Puy de Fou Francia. Puy de Fou Francia fue fundado en el año 1977 por un señor Philippe de Villiers, que es medio loco, un genio, que con 27 años quiso hacer lo que él llama un gesto de amor. No es un objeto comercial, sino más bien un himno de amor hacia dos cosas, hacia dos realidades. La primera es hacia el país en el que se había criado Philippe, el país de Francia de los años 50-60, un país de campo tradicional ritmado, dice él, por el triple canto del gallo, del martillo del herrero y de la campana del Angelus. Lo cuento de Francia porque básicamente la intuición es la misma para España y además con los mismos martillos o casi, los mismos gallos o casi, y la campana del Angelus igual. Somos primos hermanos. Pero también sobre este fondo de similaridad vemos, y esto es la riqueza de mi trabajo, pues la gracia y el interés de hacer un Puy de Fou en España, y ya me adelanto, es que no lo vas a hacer en España igual que en Francia. Va a ser la misma intuición, entonces la idea, la intención es la misma, y tanto la forma como sobre todo el fondo pues son totalmente distintos, porque
el asunto manda. Puy du Fou es el estuche y la joya es España o es Francia. Es la historia de la cultura popular, la historia popular, el cantar de gesta, más bien, a eso nos dedicamos. País en el que se había criado, un país de costumbres, si vuelvo a la historia de Philippe. Y además, y eso es más coyuntural, de esto va a hablar, creo, además Lucía después, un doble canto, os decía, porque es un canto, también una misa de requiem para con los muertos de las guerras revolucionarias en Francia, el genocidio que se cometió en Vendée. Esto, y de alguna forma, a ver cómo decirlo, esto sí que es coyuntural, o es circunstancial más bien, es la propia historia de Vendée. Y Philippe, monta un espectáculo que dice, el canto de Antigona, ¿no? ¿Le daremos una sepultura a nuestros muertos? Pues sí, eso será mi espectáculo. Pero lo otro no, lo otro, un canto de amor para con mi país, esto funciona en todos los países del mundo y eso es lo que hemos descubierto. Avanzó muy rápido en la historia, años 80, Philippe es ministro de la Cultura de Jacques Chirac, y a la par monta, pues precisamente se le encarga la instalación del proyecto de Disneyland en París. Y él tiene este reflejo de decir, oye, pero ¿cómo es que vamos a necesitar a Mickey Mouse para que nuestros hijos sueñen? ¿Cómo vamos a importar un imaginario estandarizado, mundializado, o sea, globalizado? Quiere decir, o sea, lo que no tiene sabor, lo que está, digamos, o sea, lo que es solamente un producto comercial para encantar, ¿no?, los imaginarios de nuestros hijos cuando tenemos una historia secular, cuando tenemos héroes para aburrir. Y Jacques Chirac le dice que sí, que vas a hacer Disneyland en París. Y entonces Philippe dice, perfecto, pues a la par yo, en Vendée, donde he hecho este espectáculo, que es un contrasentido absoluto comercialmente, porque está en el medio de la nada, en una zona donde hay más vacas que habitantes, y esto es también, yo creo que una gran lección es, sabéis que en las escuelas de negocios aprendemos siempre location, location, location. Pues no, es concepto, concepto, concepto. Si tú si haces una cosa súper potente, tarde o temprano triunfará, porque es potente. Y entonces Puy du Fou está mal situado, pero es potente, y entonces viene mucha gente. El año pasado vinieron 2,6 millones de personas a Puy du Fou Francia y vinieron 1,1 millones de personas aquí a Puy du Fou España. Puy du Fou España precisamente es el resultado de esta reflexión que os decía de, claro, no es que sea un concepto francés, es un concepto universal. Es cada país, cada cultura y de alguna forma nosotros somos, es la intuición cultural que hay detrás, padecemos en un mundo moderno que por otro lado nos ofrece muchas cosas, la modernidad nos ofrece muchos medios, pero a veces nos hace perder el sentido del arraigo profundo, de la piedad. ¿Sabéis? Esta virtud más muy bonita que nos viene de los romanos, de los griegos, cristianizada. La piedad no solamente es hacia Dios, la piedad es hacia los padres. ¿Vale? Es este sentimiento de obligación amorosa, enamorada. Pues de eso se trata. Somos un poco, a la par que un cantar de gesta, pues nosotros nos dedicamos a hacer, pues, digamos, una especie de sinfonía de las piedades. Y claro, no tenemos las mismas piedades en Francia que en España. Y hay una manera de llevar el luto, de reírse, de mosquearse y de contar historias que es propia de España, de Castilla, de Toledo. Siempre pasamos por el lugar, el particularismo, pero siempre buscando la generalizada que sí que tiene eco. Y la que tiene eco es evidentemente la hispana. No tanto la española, porque me gustó mucho el matiz hecho por el señor Lasalle, por cierto, es un apellido francés, que hizo de, oye, claro, la nacionalidad es un concepto que se ha trastornado, porque sea de alguna forma la nacionalidad en el sentido, o sea, el concepto de nación o de pertenencia barroco, que es el tan rico, que es el propio de España, pues por influencias francesas, entre otras cosas, pero de la modernidad se ha perdido para acabar en una especie de concepto de identidad muy etricado. Y ahora, si me permitís, habéis entendido a lo que nos dedicamos. O sea, yo no os voy a contar los espectáculos porque hay que verlos. ¿Sabéis esta frase del Evangelio de San Juan? Ven y verás, pues lo mismo.
porque un espectáculo donde se cuenta, se ve, se aprecia y además yo os estoy hablando de una cosa que es, yo creo que muy complementaria y de hecho aprovecho para darte las gracias, querida Carmen, porque llevamos años conociéndonos y cuando fuimos a presentaros el proyecto, tu primer reflejo fue uno, son franceses, ojo. Dos, no, sobre todo dos. No parece muy riguroso históricamente. Y es porque precisamente nosotros somos, digamos, el contrapendiente. No somos historiadores, sino que vamos inspirándonos en los tesoros de la cultura, de la historia. La historia como tela de fondo, pero no sin ninguna pretensión a dar lecciones exactas y yo lo digo con toda la admiración del mundo para con lo que hacéis, porque además lo hacéis excelentemente y que nos inspira, porque evidentemente es nuestra base de trabajo. Pero después nosotros somos un poco los cuentacuentos, los que venimos ¿sabéis cómo lo dice Lazacan? Que es el héroe de nuestro espectáculo de noche, que es el que baja al río y sube a la ciudad para llevarle el agua de la memoria a los habitantes de la ciudad. Pues de eso se trata, somos los cuentacuentos, somos los que venimos dando no tanto la historia exacta, científica, sino intentamos restituir o hacer vivir de otra manera sin restituir y precisamente aprovechando además los medios modernos, que son magníficos, pues entusiasmos, el soplo épico, el cantar de gesta, ¿no? Y ahora, si me permitís, entonces, todo esto a través de una serie de espectáculos que gracias a Dios tienen mucho éxito. Si vosotros no habéis ido, si alguno de vosotros no habéis ido, pues es el momento de ir. Menos mal, acabamos de empezar la temporada, os espero. Ahora, si me permitís, por supuesto, perdón, porque hay que ir, no se puede está aquí al lado de Madrid. En fin, es imprescindible ir a Puy. Muchas gracias. Si me permitís, muy rápido, una serie de reflexiones así a modo puntillismo, pero de lo que es la hispanidad visto desde el punto de vista de un francés. Lo primero, y eso es muy subjetivo, no habla Piliufú, habla Erwan de la Vienne. Bueno, lo que pasa es que Erwan de la Vienne es guionista de Piliufú, pero entonces, claro, algo tenía que ver, pero no es, a ver, yo creo que sinceramente, y lo digo no solamente en base a mis sentimientos, sino evidentemente a mis estudios, que soy historiador por otro lado. En otra vida lo fui. La hispanidad es la única colonización, y está mal llamada colonización precisamente, es la única experiencia de enriquecimiento mutuo de poblaciones que ha existido en el mundo. Hay otros dos modelos, no hay 50, hay dos. El francés y el inglés. Los franceses, los franceses sí, se ha hecho con básicamente en tiempos muy antiguos intuiciones un poco similares, pero viendo desde el absolutismo francés, un Estado súper centralizador y sobre todo en la gran edad de la colonización francesa se ha hecho con una visión meramente materialista. Entonces nunca se ha integrado ninguna población. Había franceses de primera zona y franceses de segunda zona. Es el prisma liberal, que es el que prevalece en toda la colonización francesa. El otro, el inglés, es más cutre aún, si me permitís, es que ni siquiera hay de segunda zona, vienen a por las mercancías, punto pelota. Entonces, vienen, a ver, evidentemente con matices, pero básicamente vienen y lo que interesa es una visión mercantilista, ¿vale? La francesa hay incluso colonizaciones de población, pero no se mezclan. La inglesa es colonización mercantilista. La española no es una colonización. Después del descubrimiento y en muchos aspectos se debería de llamar liberación, se ha hecho una cosa inédita en el mundo, que es que el hecho de la criollización, del mestizaje, de la mezcla. ¿Y esto por qué? ¿En base a qué? Pues yo creo a la intuición, y termino, de un personaje que para mí es una estrella en el firmamento político mundial, es Isabel la Católica. Es la que tiene esta visión muy clara de que, ¿y por qué? Porque viene iluminada por una cosa que es el concepto no de nación. Cuando ella dice nación, no es una nación en el sentido moderno. Ni siquiera, me gusta mucho la expresión, la nación española empieza en el Pirineo y termina en los Andes. Es así. Pero una nación entendiendo bien que el cemento de esta nación es una idea. Y es más, si me permitís, ahí sí que la expresión de un autor francés, André Malraux, dice: una civilización es todo lo que se construye en torno a una religión. ¿Por qué lo digo? Porque no solamente es una charla de historiadores.
es que esto es una voz no de pasado, sino de futuro para el mundo. Estamos viviendo en un mundo, y ya termino, y además me estoy metiendo en jardines políticos, pero estamos viviendo en un mundo que está estancado entre dos visiones muy estériles. La bueno, que termina en xenofobia, de nacionalismos o identitarismos muy etricados, o la de una especie de relativismo mundial que termina evidentemente en guerras. Y yo creo que la hispanidad es la única experiencia en la vida del mundo, que yo sepa, donde sí se ha experimentado esta mezcla fecunda que hace que aquí en el Parque de Retiro, en muchos sitios de Madrid, pues hay estatuas de autores de primer nivel, que tal nació en Lima y falleció aquí, tal nació aquí y falleció en Quito. Y esto no existe en ningún otro país. Entonces, esta visión de la hispanidad como una riqueza enorme, no solamente, evidentemente, al día de hoy tiene muchos enemigos y hay que restablecer la verdad, sino que además es una vía política muy esperanzadora, os lo dice un extranjero enamorado y admirador de vuestra cultura. Gracias. Bueno, extraordinario, Erwan. Y por supuesto, Puy de Fou es un fenómeno. Van además muchísimos niños. O sea, es una lección de historia para los españoles extraordinaria. O sea, es una obra la que estáis haciendo maravillosa. Bueno, Lucía, ahora vamos contigo. Cuéntanos un poco qué es Bosco Film, cómo te metiste en esto y qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Bueno, pues nada, también gracias por esta oportunidad de estar aquí, de hablar de lo que es comunicar nuestro gran reto, que es la hispanidad, ¿no? Nuestra historia. Decías al presentar que nos conocemos desde hace poco, es verdad. Nos conocimos además precisamente a raíz de... Todo el mundo me decía, vais en la misma línea, con lo pocos que sois en el mundo del cine, con una visión distinta, por decirlo así, sería bueno que os conozcáis. Y precisamente preparando nuestro primer estreno histórico, bueno, dos diferencias sencillas. Una productora produce, una distribuidora intenta que llegue lo más lejos posible. Bosco nació como distribuidora y agencia de comunicación de películas con poso, con mensaje, con valores que van más allá. Decías antes, ¿no?, de los intereses mercantilistas ingleses, eso sería la industria de Hollywood, 100%, ¿no? En nuestro caso tenemos esa vocación de querer llevar las grandes historias, las importantes. Y casualmente casi siempre son historias reales las que vamos encontrando. Es decir, la que me inspira no me la tengo que inventar, existe ya, ¿no? Entonces, cuando íbamos a preparar nuestra primera película 100% histórica, que precisamente produjo Puy de Fou Francia, la que comentaba Erwan sobre un suceso histórico que tuvo lugar donde nació el parque, en La Vendée, cerca de Nantes, más o menos. Y cuando descubrí Puy de Fou, digo, ¿qué es esto? O sea, sabía que tenían un parque en Toledo, sabía que el origen era francés, pero la verdad es que me quedé muy impresionada cuando visité el parque de Francia. Ya conocía el de Toledo, pero el de Francia yo dije, si esta gente ha sobrevivido contando la historia bien y con una calidad extraordinaria, es que todo es posible. Así que déjate de complejos, vamos a contar la verdad de verdad y vamos adelante. Entonces fue en ese momento, con la película Vencer o Morir, cuando la teníamos en nuestro tesoro, cuando nos conocimos tú y yo y me contaste que estabas preparando este precioso proyecto que se llama Hispanoamérica, y ya entonces ya empecé pom, 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 pom. Digo, esta es mi misma vocación, pom, 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 pom. Y así comenzó todo. Yo estoy súper agradecida, José, por esta oportunidad, de verdad, porque siento que esto no es un trabajo, yo no lo comprendo, no lo entiendo como un trabajo, lo entiendo como una vocación. De hecho, inicialmente yo era comunicadora, era periodista, estuve un tiempo en España, durante una temporada también en Roma, y por cosas del destino, llamémoslo como queramos, acabé en Los Ángeles trabajando precisamente con hispanos, mexicanos,
El primer día en el que entré en esa productora, en Los Ángeles, lo primero que vi antes que a mis nuevos jefes fue a la Virgen de Guadalupe, que ahora es la patrona y la protectora de esta empresa, de Bosco Films, y también de este proyecto llamado Hispanoamérica. Así que diría que tenemos a la mejor de las capitanas al mando de este barco. Bueno, pues Bosco nace con esa vocación de querer contar historias. Cuando me di cuenta de que el cine probablemente era uno de los instrumentos más potentes para comunicar y que más rápidamente llega al corazón de la gente. Hay veces que ya vemos que todo se está acelerando cada vez, incluso yo me asusto, ¿no? O sea, el tema de las redes sociales, cuando empezamos en distribución llevo más de 15 años, con Bosco la verdad es que solo íbamos 6, pero está cambiando todo tan rápido. O sea, el tiempo de atención ya pasa de repente, cuando empezamos a hacer trailers de 3 minutos, de hecho 2,59 minutos, hay una empresa que se llama así, 2,59, porque no podían ser más de 2,59. Ahora piensas en ver un vídeo 3 minutos y dices, ¿no? Y ahora, fijaros, o sea, los trailers no pueden durar más de 1 minuto 30, la publicidad cuando vas pasando los estados son de 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Es qué poco tiempo tengo para captar la atención, ¿no? Pues eso diría que es el cine, ¿no? Es la síntesis Sí, luego, de contar las historias. Pero por otro lado, fíjate, claro, a Puy de Fou vas a pasar el día, el portal tiene una cantidad de información tremenda y sin embargo es divertidísimo entrar, ¿no? De ahí se pueden sacar muchas historias. Claro, se pueden sacar miles de historias. De todo tipo. Claro, es una herramienta fabulosa, ¿no? O sea que... De hecho, creo que nos vais a simplificar la vida una barbaridad los que nos dedicamos a esto, ¿eh? Localizaciones, personajes relacionados, o sea, los guiones van a estar así. Personajes maravillosos, desconocidos. Sí, de verdad, ya no hay ninguna excusa, ¿no? Para no, como decía Erwan, ¿qué puede hacer Disney contra esto, en realidad? O sea, ¿qué contenidos tiene? Ninguno. O sea, no hay nada, ¿no? Tenemos una cantidad de historias, de personajes que con 2 ratones dibujados ahí, ¿no? Es una pena, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Nuestro payaso de Estados Unidos. No, hay personajes absolutamente novelescos, ¿no? Hay vidas... Totalmente. Que cuando las empezamos a leer, nosotros que llevamos años leyendo biografías, nos quedamos impresionados, ¿no? Ahí realmente hay materia, digamos, para desarrollos posteriores verdaderamente asombrosa. Vidas que nos sorprenden con su movilidad. Hemos visto un personaje que cruza 20 veces, al menos 20 veces el Atlántico en el siglo XVI. Personajes que efectivamente que coinciden en determinados lugares unos con otros. Algunos personajes que se los ha tragado la memoria, que hoy en día no tenemos ninguna noticia o recuerdo de lo que fueron, y cuando empezamos a indagar, ¿no? en quiénes fueron, en lo que hicieron, en el reconocimiento que tuvieron en su momento, nos damos cuenta, ¿no? de la trascendencia que pudieron tener. Y personajes, como decimos, de todos los ámbitos. Mencionaba Carmen, claro, el famoso Marcelino Orbés, un tipo que nace en Jaca, que marcha a Londres, donde en el Hipódromo de Londres él es uno de los grandes mimos. Desde allí marcha a Nueva York, donde lo contrata el Hipódromo de Nueva York, que es el teatro más grande construido entonces en el momento. Incluso le aseguran su vida con un contrato de exclusividad. Recibía lo que era entonces $1.000 por función. Era un genio, una cantidad enorme. En el Hipódromo de Londres él había coincidido con un entonces jovencísimo Charles Chaplin, y este payaso de Jaca salía siempre al escenario vestido con una especie de chaqué, con bastoncito de caña y un bombín, y marcha a Estados Unidos, y en esa circunstancia él desarrolla su carrera de un gran éxito. Incluso en el Nueva York de la época se acuña un verbo que es marselining, ¿no? Para aquel que parece que hace algo y finalmente termina no haciendo nada, que es lo que él hacía en escena. Es un personaje popularísimo, ¿no? Pero su estrella empieza a decaer cuando surgen otras fórmulas de ocio, como es el cine, como es otras fórmulas de ocio, y por lo tanto él pasa del Hipódromo, del Gran Teatro de Nueva York, a empezar a anunciarse en lugares cada vez más modestos,
él, por la fama que había tenido, pide que su nombre no aparezca ya en esos programas, ¿no? Cuando comienza a anunciarse en esos teatros de menor relevancia, e incluso ya al final de su trayectoria él termina durmiendo en la calle en la puerta del mismo teatro del que había sido la máxima estrella, ¿no? Pero Bueno, incluso en esa circunstancia... Esperemos que no nos pase esto a nosotros. Sí. No. Pero bueno. Claro. No sé si habéis visto, estoy tomando notas, ¿sabes? Me interesa mucho. Es curiosísimo porque este personaje, incluso en esa Merece la pena. circunstancia, él iba a los hospitales de Nueva York a divertir a los niños que estaban enfermos y a hacerles pasar un buen rato. Y ya con la última pretencia que tenía, que era un alfiler de corbata, él lo empeña, compra una pistola, se viste de gala como cuando salía a la escena en la habitación de un motel modestísimo de Nueva York, coloca las fotos de su época de mayor éxito y se suicida, ¿no? Y entonces en el funeral las flores las paga Charles Chaplin, que ya era entonces una persona sumamente conocida, en recuerdo de aquella persona con la que él había coincidido en Londres y le había inspirado el personaje que luego le hizo a él mundialmente famoso con Charlotte, ¿no? Y Buster Keaton siempre decía que este Marcelino Orbés había sido el mejor payaso que había visto nunca, ¿no? Y era un personaje que nació en Jaca, que murió, se suicidó en el año 27, va a cumplirse un centenario y apenas queda memoria de un personaje de ese tipo, ¿no? Claro, pues, una historia fascinante, desde luego, Desde es luego. una herramienta maravillosa. Bueno. Lo nuestro no va a ser el suicidio. No. Aunque lo parezca. La buena noticia es que, bueno, ahora estamos aquí para promocionar, como decías, ¿no? Que se estrena, bueno, mañana en Capitol, en Gran Vía la película, dentro de una semana en España. Ya empezamos con cerca de 50, pero 50 cines. 50 cines. Pero la verdad es que está yendo muy bien, ¿eh? Quiero que sepáis que hay un entusiasmo enorme. Las propias salas están empujando porque les encantaría llegar más lejos. Y en octubre vamos a Hispanoamérica, o sea que ahí os vamos a necesitar a todos empujando en la misma dirección. Porque lo bonito de esto es que ya podemos estar cada uno en nuestra parte, pero la unidad, eso que decías, no uniforma, ¿no? La verdad no uniforma, sino que une. Así que contamos con todos vosotros en contar la verdad. Pues, Muy bien. Carmen, solo quiero dar las gracias a la Academia y a Carmen, porque siempre ha sido un apoyo fundamental desde la otra película, siempre hemos sido recibidos extraordinariamente. La Academia está detrás, contra viento y marea, apoyándonos, y seguimos juntos en esta aventura porque esto es una aventura. O sea, realmente, yo digo que la película esta, Lucía, es como descubrir América. Estamos descubriendo América. Pero estamos descubriendo América para que los americanos también tienen que descubrir América. Es verdad. O sea, Totalmente. Y es una aventura fascinante ir en este galeón, ¿no? Y lo bueno es que vamos juntos en este galeón. Y eso forma una manera, ¿verdad? Estamos todos intentando destruir esa alucinación colectiva occidental sobre nuestra historia. Claro, pero eso Lo ya que llamaba uno de Carmen, eso ya está los destruido. historiadores. Ya hemos acabado con la leyenda negra. No hay un historiador serio que pueda mantener eso. Y si alguien nos ha enterado, como parece ser que alguien nos ha enterado, es su problema. Nosotros ya tenemos que seguir navegando. Eso hacemos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carmen. Gracias a todos. Muchas gracias, Erwan, que es compañera. documental. Gracias. Luego seguiremos esta tarde.